Bien, hermanos, seguimos con el tema, el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que he dedicado tiempo a que conozcamos nosotros, los que vamos a evangelizar, los que vamos a hacer misiones, seamos primero nosotros los que conozcamos bien el Evangelio de Jesucristo, para que podamos enseñarlo y compartirlo con las demás personas. Y que cuando alguien se nos pare y nos diga, mire, yo soy, pero no sé esto, no sé aquello, usted mire si realmente esa persona ha crecido o ha recibido la gracia del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo nos permite conocer a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo nos permite conocer la gracia de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo nos permite conocer la misericordia de Jesucristo. Nos permite conocer la salvación. Nos permite conocer la vida eterna. Entonces el Evangelio de Jesucristo es muy importante estudiarlo, hermano. Muy relevante para nuestras vidas. Porque si somos cristianos, el mensaje del cristiano es el Evangelio de Jesucristo. Y como Evangelio de Jesucristo tenemos que dominarlo perfectamente. Estuvimos enseñando el primer tema, que hay un evangelio que es diluido, que es adulterado, no es objetivo. Pablo enseñó en Gálatas 1, no es que haya otros, sino que hay unos que lo han perturbado, han pervertido. Él dice pervertido, quiere decir corrompido. El evangelio. No es que haya otros, sino que hay algunos que lo han. Hoy en la mañana estuve enseñando a los maestros una de las razones por qué muchos pervierten el evangelio. Y es que ya se pueden medio predicar, y ya como pudieron medio predicar, entonces ya los ponen como pastores, como maestros, sin preparación, sin formación, sin visión. Y después miramos los desastres en la iglesia, en las congregaciones o entre los hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo nos conduce a un orden. El mismo Pablo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Amén. Y eso lo puede ver ahí en 1 Corintios capítulo 14, versos 30 y pico en adelante hasta el 40. Miramos entonces que hay un evangelio subjetivo que trata como de adular a la persona y minimizar el carácter de Dios. Estas personas desconocen los atributos de Dios y solo se quedan con el atributo que Dios es amor. Y como Dios es amor, es un Dios alcahueto, un Dios desinteresado de la forma en que lleve nuestra vida. Pero si Dios es eterno y Dios nos preparó un cordero, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo, destinado, dice, para esta salvación tan gloriosa, destinó a Jesucristo, destinó un evangelio. ¿Usted cree que no haya destinado también una santidad para aquellos que se iban a acercar a Él? ¿No haya destinado una moralidad para aquellos que se iban a acercar a Él? ¿No haya destinado una conducta? Porque la misma palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, versos 10. Dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, Dios preparó todo, hermano. A Dios no se le escapó nada. Pero no, es que Dios busca solo el corazón. No, Dios no busca el corazón. Cuerpo, alma y espíritu, dice Pablo, que nos guardemos irrepresiblemente hasta la venida del Señor. Mire bien, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo estás cuidando tus pensamientos? ¿Y cómo estás cuidando tus emociones? Cuerpo, alma y espíritu. Guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, Dios, de una forma integral, el Evangelio nos revela ese propósito de Dios, esos atributos de Dios. Dios es amor, sí, pero Dios es justo, es decir, hace justicia. Y Hebreo nos enseña que Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces Dios también aplica disciplina. No es que Dios es condescendiente o alcahueto con todo, no. Dios es santo y quiere que nosotros participemos de su santidad. Por ello dice que desde el día que creímos nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, los atributos de Dios son para que nosotros los conozcamos y también andemos por ellos. Y tengamos esa identidad con el Padre. Porque así como el Padre tiene esos atributos de santidad, nosotros también.
Así como Dios es amor, nosotros también. Así como Dios es justo, nosotros también. Y usted dirá, ¿y es que podemos? Sí. Pedro dice que hemos sido participantes de la naturaleza divina de Dios. Y si hemos sido participantes de su naturaleza divina, quiere decir que hemos sido participantes también de sus atributos divinos, ahora en Cristo Jesús. Y eso se obtiene por medio del Evangelio. Antes no, pero ahora sí. Pero ¿cómo hacemos para descubrir eso? Para ello tenemos el Evangelio. Para ello necesitamos conocer el Evangelio. Para ello necesitamos aprender del Evangelio. Vayamos a la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahí leyeron, ¿va? En primera. Bien. Verso 5. En adelante. Dice la palabra de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Seguridad quiere decir ahí. Como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué tremendo, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, por este hermoso día y por la presencia de cada uno de mis hermanos aquí. Gracias, Señor, por permitirnos aprender más de tu palabra. Rogamos que nos dé sabiduría y entendimiento para poder ser edificados por medio de ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué tremendo lo que está diciendo que es el Evangelio. El Evangelio dice que les permitió a ellos dar el testimonio, uno, de conversión, pero una conversión no de labios, una conversión de hechos. Dice de cómo ustedes se convirtieron del paganismo, de los ídolos, al Dios vivo. Pero se convirtieron no solo para cambiar de religión a como hacen uno. Bueno, me salgo de esta religión y me paso a aquella, pero sigo siendo lo mismo. O me cambio de aquí y me voy para allá, pero sigo siendo lo mismo. No, el Evangelio tiene que producir un efecto positivo en nuestras vidas. De lo contrario, no estamos en el Evangelio del Señor, hermano. Porque el Evangelio es poder de Dios, pero ese poder se manifiesta en la transformación de la vida de las personas, no en la apariencia de la persona, porque la apariencia está a la vista de los hombres, pero la verdadera conversión está a la vista de Dios. La apariencia es que, bueno, se vestía mal, ahora se viste bien, caminaba de lado, ahora camina recto. O sea, antes se mantenía así el pelo, ahora ya se resura y se peina. Todo eso son cambios externos que me ayudan a mantener una mejor apariencia. Por ejemplo, la corbata me da una mejor apariencia.
La camisa por dentro me ayuda a tener una mejor apariencia, pero no está dando testimonio de una transformación espiritual. Está dando testimonio de que yo he cambiado mi apariencia, como me vestía antes, con la camisa por fuera, los pantalones flojos, desabotonada. A veces me le hacía un nudo en la camisa aquí, andaba todo chabacano. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en mí? Una apariencia, una imagen, una presentación. Pero el evangelio no cambia la apariencia. El evangelio, por eso es poder, porque transforma al hombre de adentro hacia afuera. Y le da una transformación del espíritu primeramente cuando nace de nuevo. Y con un nuevo nacimiento trae una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar, una nueva forma de relacionarse con los demás, una nueva forma de vida. Hay un cambio total en nuestra forma de vida. No es aparente, es un cambio. Por eso dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para que los que viven para sí, ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó y murió por ellos. Murió y resucitó por ellos. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, una nueva criatura. ¿Pero para qué una nueva criatura? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es lo que nos está diciendo aquí. Los que se convirtieron de los ídolos, no para ir a ocupar una silla o para ir a ocupar una membresía a la iglesia. Se convirtieron de los ídolos para ahora servir al Dios vivo. ¿Me está entendiendo? Ese es el poder de Dios. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del poder de Dios, del evangelio, porque es el poder de Dios que me ha transformado. Y me ha transformado de una manera tan espectacular, tan asombrosa, que ahora yo quiero que ese poder que actúa en mí, actúe en el resto de mis amistades, en el resto de personas, en el borracho, en el drogadicto, en el ladrón, en el mentiroso también, en el chismoso también, en el tramposo también. Porque solo decimos del borracho, de la ramera, del homosexual y del drogadicto y los mentirosos. También dice Apocalipsis que no van a entrar al reino de los cielos. Y los tramposos, tampoco. Y los adúlteros, tampoco. Fornicarios, tampoco. Entonces, hermanos, el evangelio produce una verdadera conversión para ahora servir al Dios vivo. Y el evangelio nos produce una esperanza, y eso es lo que vamos. Ahí terminamos. Colosenses 1:23, ahí dice que terminamos, pero no el culto. Terminamos el tema anterior. Quedamos en que el evangelio produce esperanza. Ya estaban alegres, dijeron, nos vamos temprano. ¡Qué amor, qué gozo! Yo que quisiera tener toda la tarde, créame hermano, para terminar esto. Yo les dije, ahí terminamos. Amén. Gloria a Dios, dice Lola. No, hermanos, esto está que comienza. Dijimos que los resultados que produce el verdadero evangelio, produce libertad del pecado, de dominio del pecado, de la condenación del pecado y de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? El resultado que produce el verdadero evangelio, en primer lugar, en la relación de nuestra vida espiritual. Y en relación a nuestra vida espiritual, dijimos, produce libertad del pecado, dominio del pecado, condenación del pecado, potestad de las tinieblas y de la muerte. Miramos abundantes textos ahí. Dijimos que otro resultado del que produce el verdadero evangelio en relación a nuestra vida espiritual es que produce paz. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Pero no es una paz ilusoria, es una paz verdadera que estuvimos explicando, que aún en medio de la tribulación, dice, hay gozo. Eso es lo que estaba leyendo ahí, donde decía que en medio de la gran tribulación ustedes recibieron el evangelio con gozo. En medio de gran tribulación. Pero también dijimos que en relación a nuestra vida espiritual, el verdadero evangelio produce esperanza. Y ahí lo decía al final el texto que leímos ahí en Tesalonicense, dice que la iglesia de Tesalónica, a pesar de que recibió el evangelio en medio de gran tribulación
y que vino a ser ejemplo para los de Macedonia y a los corintios, que son los de Acaya, dice que con la conversión de ellos, de que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, pero ahí hay el último versículo, y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar, eso se llama, ahí está aplicada la esperanza del creyente. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Sacarse la loto, me dijo alguien la vez pasada. Para aliviar todas mis deudas. ¿Qué va? Se la sacan y todavía quedan con las deudas, porque se enjaranan más. La esperanza de todo creyente es la venida de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, la venida de Jesucristo. Si usted tiene esperanza, su mayor esperanza, todos tenemos esperanza, si estamos enfermos, en sanarnos, ¿verdad? Si estamos desempleados, en tener un trabajo. Si tenemos a alguien afuera, tenemos esperanza que se acuerde y nos mande algo, ¿verdad? Aunque sea saludo de los que se han ido. Tenemos cierta esperanza, pero nuestra mayor esperanza debe ser la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo. Los resultados que produce el verdadero evangelio en relación a nuestra vida espiritual es que los creyentes tienen comunión en el evangelio. Mire qué interesante. Todos somos creyentes aquí. ¿Hay alguien que no es creyente? Ervin, ¿y qué haces allá? Vení para acá. ¿Hay alguien que no es creyente? ¿Hay alguien que todavía sea incrédulo aquí? Que no sea un creyente. Yandir dice, algodón dice. Creo algodón dice. ¿Cómo se llama esto que estamos teniendo ahorita? Culto van a decir ahora. Si es que son como el chavo. Culto van a decir. No, hermano. Se llama comunión. Esta es la fiesta. Esta es la reunión de los redimidos. Esta es la reunión de los hijos de Dios. No dice la Escritura, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay regocijo en los cielos. Y aquí creo que nosotros nos arrepentimos diario, ¿va? Creo yo, ¿va? De esta fiesta es de gozo, hermano. Esta reunión es de gozo porque tal vez yo no los conocía, la mayoría de ustedes. Yo no los conocía. Pero ahora los conozco. ¿Gracias a qué? ¿A que soy metido? ¿A que soy sociable? Gracias al Evangelio. Porque mi tema de conversación ha sido el Evangelio. Con el tema de conversación que llegué con el hermano Silvio, fue el Evangelio. Y ahí nos quedamos. No platicamos de otra cosa que no fuera el Evangelio. Porque esa es nuestra comunión. Por eso esta es la fe, la familia de la fe, la familia de Dios. Porque nuestra comunión, nuestra relación es espiritual. Y el Evangelio es el que nos une. El Evangelio también es el que nos reúne. Todos estamos aquí por causa del Evangelio. Todos asistimos al culto por causa del Evangelio. Pero del verdadero Evangelio. Usted viene aquí, pienso yo, a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Además de alabar y participar de la adoración, usted viene por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted viene con la esperanza de que Dios trate a su vida. Usted viene con la esperanza de aprender algo nuevo que le permita sentirse gozoso delante del Señor. Así eso nuevo sea que tal vez está haciendo algo malo, pero no sabía que eso que estaba haciendo era malo. Ahora que a través del Evangelio me dice que eso es malo, yo no lo voy a recibir de mala gana. Al contrario, lo recibo gozoso porque me doy cuenta que Dios me está hablando. Y si Dios me está hablando, es porque Dios todavía me ama. Es porque Dios todavía está pensando en mí. Es porque Dios todavía me tiene en cuenta en sus planes y propósitos. Y eso es más que satisfactorio para la vida de un creyente. Sentir que todavía Dios le ama. Que Dios todavía le sigue hablando. A ver, cuando ustedes tienen una amistad con alguien y de pronto esa amistad le deja de hablar, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten?
Incómodo, ¿va? ¿Y qué le pasa a esto? Ya no me habla. ¿Y por dónde le agarró? ¿Ve? ¿Por dónde le agarró que ahora no me habla? ¿Ve? No, se sienten incómodos. ¿Es o no es? Pero cuando está aquella comunión, aquel diálogo, aquella conversación, ¿cómo se sienten? Cómodos. Así debería de sentirnos incómodos y preocupados cuando digamos que Dios no nos ha hablado. Pero si Dios nos habla, sintámonos gozosos. Y si Dios nos corrige a través de la predicación, sintámonos agradecidos. Gracias a Dios. Yo les soy sincero, tenía años de estar en el Evangelio y a mí me habían enseñado, todos mienten. Todos mentimos, si todos somos mentirosos. Todos mentimos. Pero una vez un pastor me dijo, eso está malo, me dice. ¿Sabe por qué está malo en el aspecto cristiano? Porque el cristiano no debería ser mentiroso. Evitar la mentira al máximo. Porque cuando usted miente, está glorificando no a Dios, sino a Satanás. Porque el padre de la mentira es Satanás. Y cuando Satanás habla, de lo suyo propio habla. Y cuando usted miente, le está dando más poder, más veracidad a la mentira que a la verdad de Dios. Dios es verdad, Jesucristo es la verdad. El diablo es la mentira y el padre es la mentira. Cuando mentimos, ¿a quién honramos? ¿A quién exaltamos? ¿A quién levantamos en alto? Lo hacemos igual que el pueblo judío cuando le dijo Pilato, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús, llamado el rey de los judíos, o a este delincuente que se llama Barrabás? Y la gente pidió a un homicida, dice el apóstol Pedro. A veces así nosotros cuando mentimos. Y cuando me dijo todo eso, yo me quedé avergonzado. Y les digo, provocó en mí, honestamente, una gran tristeza, muy profunda la tristeza, porque yo no había sabido eso. No lo sabía. Y cuando me dijeron eso, yo me propuse a tratar de dejar, buenas noches, adelante, a tratar de dejar la mentira. Yo dije, no puedo seguir así. Y durante todo este tiempo, trato lo más de no mentir. Y le enseño a mi hijo a no mentir. Y les digo, díganme la verdad. Así sepan que los voy a decapitar, díganme la verdad. Porque yo les voy a creer a ustedes. Y no me gusta que me mientan. A mí, imagínense que yo le mienta a Dios. Y dice la palabra, lo que querrás que los demás hagan contigo, haz tú primero con ellos. Esta es la regla de oro, la ley y los profetas. Pero, ¿les gusta que les mientan a ustedes? ¿A quién le gusta que le mientan? Que le digan, vine tarde porque se le poncharon las 4 llantas al bus y fue porque se quedó por otro lado. ¿A quién le gusta? A nadie. De igual manera deberíamos de pensar cuando vamos a decir una mentira. Si a mí no me gusta que me mientan, ¿por qué yo le voy a mentir al otro? Y saben que a veces subestimamos la inteligencia del otro. Ya le enganché, ya le metí el cuento, ¿no? Quedamos como tontos al subestimar la inteligencia de los demás. Nos creemos más inteligentes mintiendo. Entonces, hermanos, los creyentes tienen comunión en el Evangelio. Dijimos Filipenses 1:5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sabe por qué tenemos comunión? Desde el primer día que usted creyó, algunos se congregaban en otra iglesia, algunos se congregaban en otras congregaciones y ahora estamos aquí. Pero todos nosotros estamos reunidos por causa ¿de qué? Del Evangelio. Yo los conozco a todos ustedes, a la mayoría por causa del Evangelio. La familia del hermano Rier con el hermana Suyen por causa del Evangelio. Llegaba a predicar allá a la Tercera Libertad y los conocía a ellos. ¿Por causa de qué?
del Evangelio. A otros por andarles predicando ahí casa a casa por causa del Evangelio. ¿Verdad? Yo no tengo a uno aquí que me haya conocido por andarle vendiendo tomate. ¿Verdad? A ninguno. No le he llegado a vender tomate, ni tampoco por haber llegado de chismoso, sino por causa del Evangelio. Eso deberíamos de pensar, hermano. Nuestra reunión aquí presente es por causa del Evangelio. Somos miembros de la familia de Dios, que es nuestro eslogan, por causa del Evangelio. Porque por medio del Evangelio es que llegamos al conocimiento que les dije al principio de Jesucristo, al conocimiento de su gracia, al conocimiento de su misericordia, al conocimiento de su salvación, al conocimiento de la vida eterna. Por causa del Evangelio tenemos comunión. Otro resultado que produce el verdadero Evangelio, además de la comunión, es que hay abundancia de bendición en el Evangelio. Romanos 15, 29 dice así. Romanos 15, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Jesucristo. Tenemos el concepto mercantilista de creer que la abundancia de la bendición es andar buenos billetes en la bolsa. Tenemos el concepto materialista de creer que tenemos abundancia de bendición cuando tenemos una buena casa, cuando tenemos buenos muebles, cuando tenemos el LCD de, yo no sé si le llaman LCD todavía, pero el televisor de 42 pulgadas, que tenemos un buen equipo, que tenemos buenos muebles, buen ambiente, un buen carro, un buen trabajo, entonces tenemos abundancia de bendición. No, hermano. La abundancia de la bendición la podemos encontrar en Efesios capítulo 1, del verso 3 hasta el verso 14. ¿Cuál es la mayor bendición que hay en su vida? Analice. ¿Cuál es mi mayor bendición? Para decir que tengo abundancia o estoy cortito. La salvación. La salvación. ¿Alguien más? Además de la salvación. La libertad. ¿De qué? La libertad de pensamiento y expresión. Pensé que iba a ser el pecado. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Les voy a enseñar lo que dice Pablo acerca de la abundante bendición. Vamos a Efesios capítulo 1, porque me interesa que conozcan estos aspectos del Evangelio. Porque la gente dice, yo estoy bendecido, y se saben ese bendecido, prosperado y en victoria. Y llevan unas vidas derrotadas porque ni oran, ni leen, ni se congregan. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Se aprendieron eso de memoria, pero hasta ahí nomás llegaron. Efesios 1:3 nos enseña, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Pero todas esas bendiciones, dice, con bendición, ¿qué dice? Espirituales. En los lugares. Pero esas bendiciones están ahí termina, ¿verdad? En Cristo Jesús, o en Cristo. Están en Cristo. Y hay gente que no está perseverando en Cristo y le dice, bendecido, prosperidad y victoria. Y le dice, ¿cómo? Pues ahí vamos, usted sabe, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y ni ora. Y Pablo decía eso porque dijo que pasaba por camino de ladrones, en naufragio no sé cuántas veces, mordido por serpiente, en caminos de noche, en desvelo, en ayuno, en esto y el otro, azotado. Entonces, con todo el peregrinaje de Pablo y toda la experiencia dura y difícil que vivió Pablo, y quizás con su lomo bien marcado por haber sido 3 veces azotado, 40 azotes menos 1, él puede decir
Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? Porque era un hombre que había sufrido, era un hombre que había padecido. Y a pesar de haber sufrido, y a pesar de haber padecido, a pesar de haber aguantado hambre, desvelo, ayuno, naufragio, azote, camino de ladrones, ese hombre seguía de frente. Y por eso decía, si ya pasé hambre, ¿qué menos que ahora aguantarse? Si ya me garrotearon aquellos 3 veces, ¿qué más me pueden hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gente se aprende eso de memoria, porque cree que puede alcanzar. Voy a comprarme este carro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allá se van a enjaranar a un banco o una financiera. Y después ahí están. Pastor, ore para que Dios cancele mi deuda. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a ver cuáles son esas bendiciones. Número 1, verso 4, nos escogió. Esa es una gran bendición, porque en medio de toda la multitud que se le ha predicado, porque se le ha predicado a millones, dentro de esos millones el Señor lo escogió a usted. Y por eso está aquí. Y por eso el resto que estaba a la par de usted, aquellos que escucharon el mensaje a la par de usted, póngase a predicar usted un día en una parada. Y va a ver que unos están con teléfono, otros están vendiendo, otros están oyendo música, otros están fumando, otros están vendiendo abuelada, otros están riándole las moscas a la cabeza de chancho. Y ahí están todos. Pero no todos están atendiendo al mensaje, pero más de alguno está escuchando un mensaje. La predicación fue para todos, pero solo 1 o 2 tal vez escucharon. Aquí hemos predicado puerta a puerta, pudiéramos decir, para no ser exagerado, el 60-70% de Ciudad Belén. Puerta a puerta. Pero no todo Ciudad Belén está aquí. Pero ustedes están aquí. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios que los escogió para estar aquí. Amén. Esa es una gran bendición, que de en medio de todo aquel lodo lo haya escogido a usted y lo haya sacado como una vasija que era de deshonra, porque era lo peor de la cuadra, era lo peor, era la oveja negra de la familia, era la lacra del barrio, y a eso lo sacó el Señor. Y de esa vasija de deshonra menospreciada que estaba tirada en el fango, ahora el Señor ha hecho una vasija nueva en la cual ha derramado de su tesoro, que es el Espíritu Santo. ¿No es una bendición eso, hermano? ¿Ustedes creen que no es una bendición que Dios me tenga aquí a mí? Es una bendición, hermano, porque si Dios no me tuviera aquí, Satanás me tuviera o en la Modelo o en el cementerio. Créame. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz con el Señor? ¿Cómo usted no va a estar feliz con el Señor? Dice que hay abundancia de bendición en las promesas del Evangelio. No escogió la otra. Dice que nos hizo santos y sin mancha. ¿Alguien puede aquí por sí mismo ser santo? La palabra santo decimos que no es inmaculado. No quiere decir que tenemos un cuerpo ya celestial. No quiere decir que tenemos un cuerpo angelical. No quiere decir que tenemos 2 alas en la espalda. La palabra santo quiere decir apartado, separado. Es decir, Dios lo sacó del mundo, lo escogió dentro del mundo y lo puso aparte, para que ya no siguieran aquel fango. Lo sacó y lo hizo estar aparte. A eso se le conoce como la doctrina de la separación. O la distinción le llaman otro. Pero también, no solo lo sacó del lodo y lo puso ahí todo lodoso, sino que lo lavó. Y dice que nos hizo sin mancha. Pero yo lo mismo lo miro a usted cada día más negrito. ¿Cómo es que el Señor lo lavó? Porque no lavó mi cuerpo físico. Lavó mi alma. Lavó mi corazón. Lavó mi mente. Para que ya no siguiera siendo corrupto como era antes. ¿Se da cuenta? Lo que mi mamá, y con todo respeto a su memoria, no logró hacer en 15 años tal vez que me crió,
porque ya después yo me di la abierta. A punto de fajazo. Lo que mi papá no pudo hacer a punto de regaño, enderezar aquel, si es que no era un palo, era un bejuco de torcido, Dios lo logró hacer, hermano. Dios lo logró hacer. Por eso es que mi madre todavía antes de su partida se gozaba de verme en el Evangelio. Porque haber dicho, no pude yo, pero estoy viendo lo que quería hacer yo en ti. Quizás lo que nosotros no podamos lograr con nuestros hijos, con nuestros vecinos, Dios lo va a hacer. Pero esas son las riquezas de las bendiciones, hermano. Que yo solo no podía hacer eso, honestamente. Enderezarme yo solo, no podía. Si me gustaba la calle, me gustaba el vicio, me gustaba el pecado, por eso lo seguía. Y por eso vivía en él, porque me gustaba. Pero Dios, una vez que se manifiesta a través de su evangelio, me muestra qué es el pecado, qué es Satanás, qué es el mundo y quién soy yo también. Porque no le voy a echar la culpa a Satanás solamente, no le voy a echar la culpa al mundo. El primer culpable soy yo, porque a la última instancia quien decide soy yo. O lo tomo o lo dejo. ¿Me están entendiendo? Cuando usted peca, Satanás lo está tentando, el mundo lo está atrayendo, pero quien toma la decisión, ¿quién es? Usted. Por eso no podemos echarle la culpa solo al diablo o al mundo, también nosotros somos responsables, porque somos seres racionales, conscientes de lo que hacemos. Pero eso me enseña a mí que Dios ahora me ha limpiado, que Dios me ama, dice el verso 5. Antes, créame, yo sentía que Dios no me amaba, porque me iba negro en la vida, negro, hermano. Por más que luchaba, por más que hacía, no miraba el sol claro. No le encontraba, honestamente, sentido ni propósito a la existencia de mi vida. Al punto que yo cuando estaba joven decía, a los 40 años yo me mato. Así decía. A los 40 años, llegando a los 40, yo me quito la vida. Porque yo no le encontraba propósito ni sentido a mi vida, hermano. Todo era fracaso tras fracaso. Era un hombre fracasado. No era para mí este mundo. No era para mí esta vida, decía. Porque yo miraba a las demás gente feliz, a las demás gente prosperar, alcanzar, coronar carrera y todo. Y yo era un fracaso. Pero cuando me doy cuenta que Dios me ama, y Dios quiere lo mejor para mí, me llamó la atención y me gustó la idea de que Dios me amara y que Dios me mostrara sus bendiciones. Y lo que el mundo no me pudo dar, lo que el mundo no me pudo cambiar, Dios lo hizo. Lo que no pude alcanzar en el mundo, con Dios lo pude lograr. Y yo en el mundo, yo quería tener éxito, hermano. Yo quería ser alguien, hermano. Y busqué, mire, pero buscaba, claro, en el mundo. Busqué en el ejército, busqué en las pandillas. Claro, era famoso. En el ejército era excelente, con medallas, hasta libros. Solo libros le dan ahí uno del comunismo. Pero yo me sentía alegre, aunque no lo leyera, por ese libro que me habían dado de Lenin, que ni le entendía. Y me dieron una medallita, porque eso es lo que le dan a uno, unas medallas que les ponen ahí. Y después del ejército me salí y me meto, hermano, a la vagancia y era excelente, era uno de los buenos. Y eso me gustaba, ser uno de los buenos. Pero tampoco le hallaba sentido, porque al pasar el tiempo, todos mis amigos se separaban, seguían sus estudios, su preparación, trabajaban, se vestían bien. Y yo era el desgraciado del barrio, de la colonia. Y busco cómo crear una familia, enderezar algo nuevo. Y encuentro también el fracaso. No nací para esto de la familia. Y bueno, digo yo, voy a buscar y me meto a las drogas. No a consumirlas, sino porque no era tonto tampoco, sino a venderlas. Sí, yo no era tonto, yo sabía los efectos que iba a hacer eso, sino a venderlas. Y resulta que también me va mal, hermano. Me va mal porque me echan preso. Y me meten preso, hermano. Y ya no era el problema solo con la policía, sino con la mafia y con la familia. 3 problemas en uno solo. Los problemas espirituales, morales que yo sentía, el vacío que llevaba.
los problemas que tenía con la familia porque no sabía ni por dónde comenzar, ni cómo resolver porque era irresponsable y fracasado. Los problemas que tenía con la justicia porque andaban detrás de mí, espiándome qué vuelta daba. Y los problemas que tenía con el grupo de la mafia porque creían que yo me había quedado con un barco. Y el barco que tenía era peor que uno de papel, porque no tenía nada más que el color. Y el fracaso, hermano. Créame. Y salgo huyendo para Costa Rica. Iba a ir a Guatemala. Gracias a Dios que no me permitió ir a Guatemala. Si no, ahí me hubiera perdido más. Y me voy a Costa Rica a buscar aventura. A buscar ese horizonte. A buscar esa luz que decían que al final del túnel está. ¿Y qué va? Peor me va. Porque 2 semanas y no me gustó Costa Rica para nada, hermano. Y busco y jalo para llegar a Panamá. Era un judío errante, como dicen, buscando dónde estaba. Pero en esa búsqueda, el Señor me encontró. Yo no andaba buscando a Dios, créanme. Él me buscó a mí. Porque el hombre se acercó y me predicó a mí que el testimonio que le he dado. Y fue cuando entendí que Dios me amaba. Que Dios me amaba. Y yo quería sentir eso. Por primera vez en mi vida sentí un cambio y sentí una razón de vivir, créanme. En cada uno de esos ambientes que yo andaba, ¿saben qué? No me importaba la vida. No me importaba. Imagínense un niño de 12 años andar con un fusil, hermano. Un fusil no es juguete. Un fusil es para matar. De 12 años cargar fusiles. Disparar, jugar con ellos. Casi mato a mi hermano por andar ahí. Los dos metidos en eso del ejército. No me importaba a mí la vida. Créame, no me importaba. Es que no le tenía sentido. Por eso decía, a los 40 me voy. Me meto a las pandillas y viera cómo a mí me valía con quién me iba a rifar. No le tenía miedo. Porque no me importaba mi vida. Y cuando la droga, peor todavía. Yo le decía, déjame a mí. No te preocupes, no me importaba. Pero hasta entonces le encontré sentido a mi vida. Cuando sentí que Dios me amaba. Y el hermano llevaba un librito que decía, lo pueden buscar en internet si quieren, del escritor, un pastor pentecostal, no importa quién era, pero se llamaba Claudio Freyson. Después, si cambió o no cambió, lo que me interesaba es lo que decía el librito. Tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Y en el camino yo comencé a leer. Mire, mi esposa es testigo. A mí no me gustaba leer. No me gustaba leer. No era dado a la lectura. Porque no tenía esa cultura de leer. Pero en ese camino me leí ese libro. Y sentí como que el libro, me estaba hablando a mí. Comencé a leer y a leer y a leer. Y realmente sentí que Dios había llenado mi vida. A partir de entonces, mi vida fue transformada. Y comencé a sentir el propósito de mi vida. ¿Qué dice el verso 5? Fuimos adoptados hijos suyos. ¡Qué bendición! Después de ser un hijo del diablo, ahora ser un hijo de Dios. Después de ser un desgraciado, ser un hijo de Dios. Después de ser una lacra, ser un hijo de Dios. Después de ser un convicto, ser un hijo de Dios. Después de ser un narcotraficante o un pandillero, ser un hijo de Dios. ¡Qué bendición, hermano! ¿No cree usted? Y lo más interesante, dice el verso 6, que fuimos aceptos en el amado. Ese es el error que mucha gente comete por causa de la ideología o de las religiones. Y les preguntan a las personas, con todo respeto a los que los visitan, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Yo cometí ese error porque así me lo habían enseñado. Pero dándome cuenta a la luz de la Escritura, yo no tengo por qué aceptar a Jesucristo. Fue Él quien me aceptó a mí. Fue Dios quien me aceptó. Y eso es una gran bendición que Dios nos haya aceptado. Fuimos aceptos en el amado. Yo le voy a decir a Dios, Dios, te acepto. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios que yo acepto a Dios? Si les dije que era algo putrefacto de esta vida, era la desgracia de esta vida.
el oprobio de esta vida. Y el oprobio de esta vida, la desgracia, va a venir campantemente a decirle a Dios, Dios, no te quiero aceptar, o Dios, yo te acepto. No, fue Dios quien me aceptó. Fue Dios quien me sacó de ese fango en que vivía. Fue Dios quien me limpió. Fue Dios quien me apartó. Fue Dios quien me amó. Fue Dios quien me adoptó. Fue Dios quien me aceptó, hermano. ¿Qué más bendición puedo esperar en esta vida, hermano? ¿Sabe lo que dijo? Creo que fue el apóstol Pablo. Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo les digo, hermanos, a la luz del Evangelio, las abundantes bendiciones que nosotros tenemos son estas espirituales. El resto es ganancia. Lo que vestimos, lo que comemos, lo que adquirimos en esta vida es ganancia. Ese vehículo, ganancia. El trabajo, ganancia. La comida, ganancia. Que recibió una bendición, ganancia. ¿Sabe por qué? Porque antes de Cristo yo no tenía nada de esto. Y tuve un saco de millones de dólares, pero de dólares, de Córdoba, en los 80 todos éramos millonarios, con los billetes resellados. ¿Usted tuvo billetes resellados, hermano? ¿Conoció los billetes resellados? No. En los 80 todos éramos millonarios porque habían billetes de 50,000, hasta de 20 millones, ¿verdad? Entonces todos éramos millonarios. Y caminábamos los reales no en cartera, sino en bolso. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero nada de eso me hizo sentir el propósito de mi vida. Ahora en Cristo, que está el verdadero evangelio, oiga bien, el verdadero evangelio va a ser la brújula de tu vida. El verdadero evangelio va a ser la brújula de tu vida. Porque te va a indicar dónde estás y hacia dónde te tenés que dirigir. El verdadero evangelio. El evangelio mezclado, fraudulento, te va a provocar emociones, pero no te va a dar esa convicción de reconocer de dónde te sacó el Señor, cómo lo hizo, dónde te tiene y hacia dónde te dirige. Pongámonos en pie, vamos a orar. Ahora sí. Hemos visto el resultado que produce el verdadero evangelio en relación a nuestra vida espiritual. Vamos a seguir porque hay otras relaciones que vamos a ver de este evangelio. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te alabamos, mi Dios, y te bendecimos. Te doy gracias, Señor, y te atribuyo a ti y solo a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, toda la adoración, toda la majestad sea para ti, mi Dios. Porque por ti soy lo que soy. Y gracias a ti tengo lo que tengo. Gracias, Dios. Gracias por honrarme de tan gran, maravillosa manera, Señor, a través de las bendiciones de tu palabra. Gracias, Señor, por tenerme en este lugar y poder compartir con mis hermanos las riquezas de tus bendiciones. Que si bien es cierto, recibimos en esta vida bendición material, pero las verdaderas bendiciones, las duraderas, las eternas, son espirituales. Pero ellas están en Cristo Jesús. Te invito, si todavía no estás participando de esas bendiciones, tienes que estar en Cristo Jesús. El regalo de la salvación dice que es en Cristo Jesús. También las promesas y las bendiciones son en Cristo Jesús. Necesitamos estar en Cristo para poder participar de ella. Medita en tu corazón si has participado de estas bendiciones. Y si las has tenido y quizás no las has valorado como deberían de ser. Espero que este mensaje llegue a tu corazón, no solo a tu oído, sino a tu corazón. Y que te des cuenta si estás en el verdadero evangelio. Y si no, tú puedes meditar
y proponerte a permanecer en el verdadero evangelio, que glorifica y exalta a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén.